Lo dijo en la primera hora. 8:38. Dentro y en la recta final de nuestro espacio, dentro de toda esta polémica sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, hay una postura que no puede pasar desapercibida y por eso le he invitado a la doctora Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, para que tenga la gentileza de atendernos. Le agradezco a la doctora Gallardo por aquello. Ella ha formulado la semana anterior públicamente el pedido para que se declare en emergencia el sistema judicial. Doctora Fabiola Gallardo, bienvenida, buen día. Le saluda Fabricio Vela desde la cabina central del informativo a primera hora en Radio Sonorama desde Quito. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro, doctora, gracias. ¿Por qué pide la declaratoria de emergencia al sistema judicial, doctora Fabiola Gallardo? Como primer punto, es imprescindible, necesario y urgente la asignación y liberación de los recursos a fin de que la función judicial pueda atender las necesidades urgentes que tenemos. Una de ellas, tener todos los insumos necesarios para poder trabajar, tener climatizado nuestro espacio de trabajo y así también que nuestras infraestructuras se encuentren debidamente adecuadas, tanto para nosotros poder laborar desde nuestros puestos de trabajo, como para poder atender de una forma diligente, apropiada y óptima a la ciudadanía. Sin embargo, ustedes han podido ver a través de los distintos medios de comunicación cómo se encuentran nuestras infraestructuras. El día domingo me parece que el presidente de la República sacó un boletín indicando que se asignarán los recursos necesarios para que la función judicial pueda atender los compromisos necesarios con la ciudadanía. También es necesario observar que nosotros como jueces y todos los funcionarios judiciales necesitamos tener seguridad en nuestras instalaciones. Y seguridad, hablo de guardianía, hablo de policía que se encuentren dentro de las unidades judiciales a fin de que nos brinden la protección necesaria ante posibles atentados. Ya nosotros el miércoles pasado tuvimos una alerta de explosivos y de hecho se encontraron nuevos explosivos en los parqueos del centro comercial Albán Borja, donde funciona la unidad judicial Norte 2. No es posible que en un centro comercial donde funciona donde trabajamos los jueces, estemos pasando estas adversidades que ponen en peligro, que ponen en riesgo, no solamente a nosotros como jueces, sino también a todas las personas que se encuentran comprando, que se encuentran a los alrededores de ese centro comercial. Oiga, doctora, sobre ese tema, sobre el hallazgo de esos explosivos en ese parqueadero del sitio donde se iba a efectuar esa audiencia, ¿ya ha habido algún avance en las investigaciones, doctora? La Fiscalía ya tenía avanzado con escuchas telefónicas, de acuerdo a lo que he conversado con el fiscal, y lograron aprehender esa misma noche a 3 ciudadanos, de los cuales 2 personas adultas, un adolescente. Al siguiente día se les formuló a las personas adultas, se les formularon cargos por el delito de terrorismo. Entonces, en este momento se encuentran ya procesadas aquellas personas que colocaron los explosivos, según lo ha manifestado Fiscalía, habrían sido las personas que colocaron los explosivos en el parqueo del Albán Borja. Ahora bien, digamos, fue un episodio coyuntural sobre este caso puntual. Aparte de este episodio, ¿qué otras cosas, qué otros factores están preocupando a los jueces en la provincia del Guayas y a usted particularmente, presidenta? No sé si el tema infraestructura, entiendo que hay muchas dificultades. Yo recibí un mensaje en la mañana de una autoridad judicial, de un juez, que me decía que incluso tienen dificultades para acceder a los tóners para las impresoras. O sea, ni siquiera eso, que es muy básico, doctora. El Consejo de la Judicatura nos ha hecho conocer que a partir del mes de julio nos va a implementar con equipos tecnológicos, computadores,
Pero no solamente eso requerimos, imagínense, tanto tiempo, tantos años que nosotros hemos pasado con equipos que se encuentran obsoletos. Inclusive, cuando en nuestros computadores son comprados desde hace muchos años atrás, la tecnología va variando y nosotros debemos ir a la par con las necesidades que en este momento se nos están presentando. Por ejemplo, tener buena conectividad de Internet, tener los equipos necesarios para poder realizar nuestro trabajo, tener las impresoras, contar con suficiente material para poder imprimir nuestras sentencias. Y sobre eso, digamos, para el segundo semestre del año ya se podría solucionar. ¿Ese es el ofrecimiento? Depende muchísimo del Consejo de la Judicatura. Nos han ofrecido que a partir del mes de julio nos van a dotar de equipos tecnológicos. Esperamos que esto sea lo más pronto posible, así como también esperamos la asignación de recursos por parte del Estado para poder contratar a más personal, a más funcionarios judiciales, a más secretarios, más asistentes, inclusive más jueces que nos ayuden a atender la carga laboral que tenemos. Y lo más necesario, lo más importante en este momento, lo que estamos necesitando los jueces, tanto de las unidades judiciales que se encuentran en la Unidad Judicial de Florida, la Unidad Judicial del Sur, Albán Borja, necesitamos seguridad en nuestros edificios, pues en el momento en que una persona es detenida y es trasladada para una audiencia de formulación de cargos, o para una audiencia de flagrancia, es necesario que se encuentren los funcionarios judiciales realmente protegidos, ya sea con personal policial, ya sea con guardianía privada, que nos den la protección necesaria en caso de que pueda ocurrir un atentado que no solamente causa conmoción o causa alerta a quienes nos encontramos laborando internamente en los edificios, sino también para aquellos ciudadanos que acuden a realizar las diversas diligencias en nuestras instalaciones. ¿El llamado que usted hizo de que se declare la emergencia de la función judicial tuvo alguna respuesta? ¿Hay la apertura para hacerlo o las autoridades no han dicho nada? El boletín de prensa del presidente de la República ha señalado que se nos va a asignar los recursos para que la función judicial cumpla con su labor. Esperamos que esto sea lo más pronto. Sí, pero no hay una fecha, ¿no? No tenemos una fecha. Y si no hay una fecha, entonces se reduce a una mera expectativa, doctora. Eso depende muchísimo del Consejo de la Judicatura. Nuestra directora provincial, junto con mi persona, también hemos firmado una petición al presidente de la República a fin de que sea viable, se viabilice lo más rápido esta petición que nosotros estamos requiriendo de manera urgente. Usted también, doctora Fabiola Gallardo, ha sido crítica respecto de la concesión de recursos de habeas corpus. ¿Por qué la crítica, doctora? La crítica va en el sentido de los abusos, por cuanto algunos profesionales del derecho que deberían actuar con lealtad procesal, que deberían actuar con una conciencia real de justicia, están presentando varias demandas de habeas corpus, lo cual conlleva, o quizás ellos tienen como finalidad, los abogados, no todos, no, algunos, en algunos casos, de que se determine la competencia del juez. Es decir, presentan 2, 3, 4, 5 demandas a favor de la misma persona por los mismos hechos, lo cual constituye un abuso del derecho, puesto que eso tiende a determinar la competencia del juez. En ese momento nosotros como jueces además debemos verificar que no existan varias demandas, pero sin embargo, ¿qué es lo que se está haciendo? Presentan demandas con diferentes personas, pero a favor de otro beneficiario, lo cual también conlleva confusión, y por eso también estoy pidiendo a la Dirección Provincial del Guayas que al ingresar una demanda en el sistema se ingrese el nombre del beneficiario y de esta manera evitar el abuso de estas garantías. Usted particularmente criticó, le pregunto, la concesión del habeas corpus a alias Junior,
la semana anterior, que además eso estuvo ligado al episodio que usted también lo comentó y lo recordó en este espacio hace minutos sobre el hallazgo de estos explosivos ahí en el sector donde se iba a emitir el fallo. Específicamente, lo que he criticado es la presentación de varias demandas. En ese caso específico, presentaron 3 demandas de habeas corpus, de las cuales las 2 primeras desistió, que estaba desarrollada para que se iba a desarrollar el día miércoles a las 8:45 de la mañana. De esa demanda desistió y sin embargo decidió realizar la audiencia de ese mismo día a las 3 de la tarde. Esa fue mi crítica en específico. Y también es lógico, como ciudadana que soy, hice conocer la connotación social referente al caso. Y aquí quiero ser específica al señalar que referente a la concesión de ese recurso por parte del juez de primera instancia, ese recurso, esa sentencia debe ser revisada por el superior en caso de que presenten apelación, en caso de que presenten una impugnación. Y es el Tribunal Superior y es el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia, en caso de que llegaren a presentar el recurso de apelación, es el Tribunal Superior que determinará y observará si el juez incurrió en alguna irregularidad. ¿Usted está de acuerdo, presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, que se regrese a la facultad sancionadora directa del Consejo de la Judicatura por error inexcusable o manifiesta negligencia contra los jueces? Ya la Corte Constitucional, en un video que circuló ayer por parte del doctor Ali Lozada, señaló de que ellos se pronuncian en base a sus sentencias. Para nosotros los judiciales ha sido una lucha larga y dura poder conseguir que se respete la independencia judicial, la no intromisión de otras instituciones a la justicia. Y por lo tanto, es a través de que nuestras decisiones únicamente deben ser revisadas para instancias superiores. Con esto quiero decir que no hay espíritu de cuerpo en el sentido que cuando una decisión de un juez resulta irregular o cuando un juez comete una infracción, en ese sentido no hay espíritu de cuerpo. Pero como lo mencioné, nosotros como jueces debemos salvaguardar esta independencia judicial que tanto nos ha costado. En todo caso, la Corte Constitucional continuamente ha ido desarrollando jurisprudencia y sería un efecto regresivo a nuestros derechos, que como lo dije, nos ha costado muchísimo tiempo, sería un efecto regresivo que está prohibido por la Constitución de la República, que aquello que ha decidido la Corte Constitucional, salvo que sea debidamente motivado, sería un efecto regresivo para nosotros, los funcionarios judiciales, volver a que otra institución, a que otro organismo o a que el órgano administrador, que es el Consejo de la Judicatura, revise nuestras decisiones judiciales. Para revisar aquellas decisiones existen los recursos respectivos, que es a través de Corte Provincial o en todo caso, cuando sea el momento necesario, a través de la Corte Constitucional, a través de la selección de sentencias. Y así lo ha especificado el doctor Ali Lozada el día de ayer. Debo entender entonces, con la explicación que usted acaba de señalar, que no está de acuerdo con que la Judicatura reciba o recupere esa facultad discrecional de sancionar a los jueces por sus fallos. Yo respeto y entiendo el pedido del presidente del Consejo de la Judicatura, que es el doctor Fausto Murillo, por cuanto ha existido un llamado social, ha existido una alerta de la ciudadanía que algo está sucediendo con referente a ciertos jueces, pero eso es la excepcionalidad, porque existimos, y aquí en Guayas existen muy buenos jueces, existimos jueces probos que actuamos con rectitud, que actuamos correctamente en nuestras sentencias. Entonces, por una excepcionalidad, por casos que no son a diario, que no es la generalidad, no es justo que nuestros derechos se regresen, que se reviertan los derechos que hemos conseguido durante varios años.
¿Cómo hacer, doctora Gallardo, para que el común de los ciudadanos recuperemos la confianza en la administración de justicia? O sea, yo en la primera parte de este espacio quiero comentarle, generé justamente una opinión en torno a este tema. Hubo una reunión este fin de semana entre autoridades, no todas, varias autoridades, presidente de la República, presidente de la Corte Nacional de Justicia, presidente de la Judicatura, fiscal general del Estado. No fue invitado el presidente de la Corte Constitucional, no fue invitada la presidenta de la Asamblea Nacional, no fue invitado el presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura, por mencionar ejemplos, para analizar el tema de los habeas corpus. Pero yo creo, y esto lo comenté, que ese tipo de coordinaciones interinstitucionales, que no me parece mal, deberían servir además para buscar soluciones de fondo ante la desconfianza del común de los ciudadanos en la administración de justicia. ¿Hay la posibilidad de que cambie, de que haya un cambio de fondo, un cambio estructural en la administración de justicia? Doctora, le pregunto a usted que está allí, que es parte de la función judicial, ¿cómo hacer para recuperar la confianza del común de los ciudadanos en la justicia? Doctora. Las sentencias, las decisiones judiciales son de estricta responsabilidad por el juez que la dicta. Por lo tanto, cuando esta decisión suba ya sea por un recurso de apelación, corresponde a los jueces de la Corte Provincial hacer los correctivos pertinentes y que la ciudadanía tenga conocimiento de las acciones que estamos tomando o que podemos tomar los jueces superiores. Nosotros como jueces provinciales, como jueces de Corte Provincial, porque además yo soy la presidenta de la Corte, pero también ejerzo mis funciones en la Sala Penal. Por lo tanto, nosotros como jueces de Corte Provincial tenemos la responsabilidad de hacer los correctivos pertinentes en nuestras sentencias, de hacer los llamados de atención pertinentes, y si encontramos alguna situación, alguna infracción que el juez haya incurrido en dolo, manifiesta negligencia, en error inexcusable, debemos hacerlo. Por mi parte, como presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, soy la jueza de los jueces, tengo el fuero y no me temblará la mano para poder aplicar la ley y poderlo sancionar en caso de encontrar alguna irregularidad, en caso de existir algún ilícito. El hecho de que eventualmente, digamos, está claro que la Corte Constitucional, con la respuesta de ayer del presidente de este organismo, Alí Lozada, está claro que no va a cambiar su parecer. Creo que fue muy clara la postura de Alí Lozada y de la Corte Constitucional. Pero de alguna manera los jueces, si se regresase a esta capacidad directa de la Corte, del Consejo de la Judicatura, de sancionarlos por error inexcusable, ustedes podrían sentirse presionados por el poder político de turno. Doctora, le pregunto. Bueno, aquello atentaría evidentemente a nuestra independencia judicial. Es importantísimo que los jueces, que nosotros actuemos correctamente conforme a nuestras decisiones, y para que aquello no suceda, nosotros los jueces también debemos tomar conciencia, pero no solamente los jueces, porque se nos critica mucho a nosotros, pero porque la justicia no solamente interviene en jueces, en la justicia también es necesarísimo el rol del fiscal, el rol de la policía, respetando el debido proceso, respetando los derechos humanos, el rol que cumple la Defensoría Pública y de los abogados en libre ejercicio de lealtad, con absoluta, de ser leales al proceso y de no confundir a la ciudadanía. Nosotros como jueces también hemos luchado muchísimo tiempo para que se respete aquella independencia. Evidentemente debemos tomar conciencia también que nuestras decisiones nosotros las plasmamos en nuestras sentencias, y por lo tanto, para que no ocurra eso, debemos como Corte Provincial hacer los llamados correctivos pertinentes y de aquello publicitarlo, que la ciudadanía conozca lo que nosotros los jueces hacemos en alzada. Correcto. Doctora Gallardo, le agradezco por estos minutos y por haber aceptado este diálogo para hablar sobre la situación de la función judicial. Muy amable, doctora, que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Buen día para usted también. Muy gentil, la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la doctora Fabiola Gallardo, conversando aquí en A Primera Hora, ratificando su postura de que debe ser declarada en emergencia la función judicial, la administración de justicia. Se requiere seguridad para los jueces. Hay preocupaciones por lo que pasó en la semana anterior, este hallazgo de explosivos
en la zona donde se iba a efectuar la audiencia en la que finalmente se le concedió el recurso de habeas corpus a alias Junior, que es uno de los temas polémicos de las últimas horas. Y solamente para cerrar, a propósito de esta entrevista, muy temprano lo presentamos justamente en este espacio, lo recapitulamos. El Consejo de la Judicatura ha suspendido al juez Diego Moscoso, quien fue el que concedió el recurso de habeas corpus a favor del ex vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel. Esto es una suspensión de 90 días. Es el tercer juez que sanciona al organismo por presuntamente abusar de la concesión de este recurso. Se trata del juez de Manglar Alto, parroquia ubicada en el cantón Santa Elena, provincia del mismo nombre. Esto ocurre 17 días después de haber otorgado el recurso de habeas corpus. Esto fue además explicado por el vocal Juan José Murillo del Consejo de la Judicatura. 8 de la mañana, 59 minutos en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.